Vale, buenos días. Oye, antes que nada, enhorabuena a los que habéis montado esta jornada, pues me parece, en fin, un puntazo. No es una gran capital Logroño y habéis juntado unas jornadas muy interesantes. Vale. Bien, ¿se puede reducir algo la luz esta o no es posible? Sí. ¿Sí? Bien, hablar de lo que voy a hablar ahora, que es de viñedo y de tracción animal, ¿vale? Y a ver si se... muy bien, ya se ve algo mejor. Muchas gracias. Vale. Hablar de viñedo y de tracción animal. Esos son algunos de los viñedos. Yo trabajaba antes mucho más en la zona de Ribera del Duero, y ahora estoy más afincado aquí en la zona de la Rioja Alavesa, La Guardia, El Villar, etc. Y hacerlo en pleno siglo XXI, pues bueno, todos entendemos que por lo menos suscita un poco de extrañeza, ¿no? O la propia gente que pasa por el campo y te ve y demás, pues obviamente enseguida empiezan diciendo, pero bueno, ¿y esto por qué? Y enseguida se pasa del que directamente te puede decir, unos payasos, o el tema del marketing, o no sé qué, a los que dicen, a la gente mayor a lo mejor, que enseguida empieza a decirte, uy, pues cómo se quedaba la tierra de bien, y no sé qué, y no sé cuántos, este tipo de cosas, ¿no?, de las personas mayores. Bien, pero hay que reconocer que el tema de la utilización de la tracción animal en el ámbito de la cultura, de la viticultura especialmente, pues en algunas zonas, por ejemplo, nuestro país vecino, Francia, que Portugal también es vecino, pero me refiero a Francia, tiene una clarísima proyección actual, y que en este también, pues que también está teniendo una evolución bastante importante. Yo empecé trabajando. No provengo del mundo de la viticultura, yo soy de Valencia, soy horticultor de formación en realidad. Sí, trabajo con animales desde hace 30 años, pero en un momento dado, tanto desde Ribera del Duero como desde la zona del Penedés en Barcelona, me llamaron para que empezáramos a hacer una serie de trabajos y tal y cual. Dije, vale, de acuerdo, vamos a probar, y empezamos a desarrollar el trabajo que hacemos, ¿no? Y actualmente, como digo, estoy más bien centrado en la zona de la Rioja Alavesa. Ya hay otros compañeros que han ocupado el trabajo en la zona del Penedés, otros compañeros en la Ribera del Duero, otros compañeros en el Bierzo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, ¿y cuáles podrían ser los nichos, por decir de alguna manera, en los que la utilización de la tracción animal en el ámbito de la viticultura tendría sentido, ¿no? Pues en general, y todos creo que nos lo podemos imaginar, en viñedos, por ejemplo, de una pequeña mediana extensión. Todos podemos entender que, por ejemplo, en una finca de La Mancha de 15 hectáreas a marco real, perfectamente llana, con marcos de no sé 3 metros, etcétera, etcétera, pues como que parece que no es lo que más encaja en ese sitio, ¿de acuerdo? En cambio, por ejemplo, en la zona donde estoy trabajando, pues es una cosa que, como se suele decir, que viene a huevo, es decir, es que ni pintado. Donde lo que prima es un poco la intensificación, es decir, los marcos estrechos, por ejemplo, o ciertas viñas viejas, etcétera, y la calidad del trabajo. Calidad del trabajo, que luego veremos, repercute en la calidad del producto. Donde se busca, por lo tanto, esa calidad del producto y expresión de ciertas particularidades de ese ente un tanto esotérico que el mundo de la viticultura decís terroir, etcétera, etcétera, pero que vamos a definirlo pues básicamente como el concepto de una variedad en un clima determinado y vinculado a una parcela concreta, ¿de acuerdo?
y, por supuesto, aquellos ámbitos donde exista una ética de trabajo, una filosofía de trabajo basada en el respeto sobre el ambiente, sobre la tierra y demás. Estamos en unas jornadas agroecológicas, ¿vale? Pues dentro de esa ética, dentro de esa filosofía, pues encaja perfectamente, ¿vale? O también donde queremos valorizar viñedos que son de difícil acceso o de gestión con medios mecánicos, ¿vale? Por lo accidentado, por lo abrupto, ¿vale? Pensar en el Priorato, pensar en el Bierzo, sin ir más lejos, ¿no? Pues hay otra cosa que dices, bueno, a huevo, ¿no? Bien, en estos casos, ¿vale? Pues es donde, y por qué no, en realidad, lo de la utilización de la tracción animal, y podríamos encontrar ciertas ventajas, ¿vale? Como podrían ser, por ejemplo, en general conseguimos una gran precisión en el trabajo y especialmente en viñas viejas o marcos estrechos, lo que nos proporciona, pues eso, una calidad en el trabajo y poder valorizar esas viñas. Lo mismo que valorizar viñas que son de difícil acceso, valorizar eso que hemos llamado el concepto ese de terroir, ¿vale? Es una muy eficaz estrategia para evitar los problemas que genera la compactación del suelo y más aún en tierras delicadas o climas húmedos. Y aquí le llamamos tierras delicadas, tierras con fuertes componentes, arcillas y limos, ¿de acuerdo? Y en zonas lluviosas donde el exceso de mecanización y más en concreto en el ámbito del viñedo, donde siempre la mecanización pasa por el mismo sitio, necesariamente, causa problemas serios de compactación. ¿De acuerdo? Pensar también que la viticultura actual cada vez se basa más en una muy repetida sucesión de pasadas a lo largo del año dentro de las parcelas, no solo para el laboreo, sino luego ya prepodadoras, sarmentadoras, abonadoras, etcétera, etcétera. Toda esa repetición de pasadas, y el tractor más pequeñito pesa 3.500 kilos, ¿de acuerdo? Causa... Sé que muchos de vosotros esto no lo llegáis a visualizar. Es suficiente con que te pongas detrás de un arado y detrás de un animal e intentes trabajar un suelo como para que eso lo percibas de una forma palpable, clarísima y evidente, ¿de acuerdo? Y de hecho mi especialidad es un poco suelos y manejo de suelos y ahora lo veremos y tenemos problemas serios, ¿vale? En determinados tipos de suelos. La Rioja Alavesa, por sus particularidades de suelos arcillo-calcáreos, con fuertes contenidos, etcétera, pluviometrías, etcétera, etcétera, se pueden producir muy serios problemas en estructura del suelo. Si tenemos mejor estructura de suelo, favorecemos desarrollos de sistemas radiculares profundos y equilibrados, evitamos más fácilmente erosiones superficiales, y esto se produce de forma muy clara. Por ejemplo, tenemos la viticultura, la agricultura moderna, hoy en día también, y más en la zona en la que estoy, por ejemplo, les encanta lo del rotovato, ¿no? Lo de dejar la tierra como ceniza, eso es súper molón, ¿no? Pues sí, es muy molón a la vista, si quieres, bueno, que quizá no tanto, pero realmente esto crea unos problemas de erosión superficial y de encostramiento superficial de los suelos brutales en cuanto caiga el primer chaparrón, ¿vale? Y finalmente, y también, pues que podemos evitar el uso de herbicidas, ¿de acuerdo? Que en las zonas estas se utilizan normalmente únicamente en el renque, en el intercepas, pero en otras zonas es viñedo generalizado y los herbicidas, además, entre otros muchos problemas, crean pérdida de la raíz profunda en el viñedo, la raíz se viene arriba, se vuelve superficial, se desestructura la capa superficial del suelo, las escorrentías son muy mayores, en fin. Creo que en un contexto de unas jornadas agroecológicas
no hablo en chino, me podéis entender, aunque en otro contexto pues seguramente sería anatema, ¿no? Bien, se ve muy poquito. Bien, ese es uno de esos viñedos en los que o se hace con animales o se hace con herbicida, no hay vuelta de hoja, ¿de acuerdo? Pero eso es ahí mismo, eso es ahí mismo al lado entre La Guardia y el Villar, ¿no? Por cierto, pues se ha conseguido valorizar esa viña con una producción de calidad, etcétera, etcétera. Vale. Pero por supuesto todo, ojo, yo parto siempre de la base de que las cosas no son panacea de nada, ¿eh? Por supuesto existen sus limitaciones, ¿vale? Y una de ellas, y fundamental, es que exige un cambio radical en el chip, de cómo entender, cómo organizar, cómo estructurar el trabajo, el manejo de los suelos, etcétera, etcétera. Los ritmos de trabajo, las épocas de actuación. Y aquí tengo que deciros que en general, estoy hablando grosso modo, para la generalidad de los viticultores y de los agricultores, ha habido una pérdida en cuanto a sabiduría de manejo, de conocimiento de los suelos, de cuándo hacerlo, de qué manera, de las cosas más elementales. Incluso en esas cosas más elementales ha habido una pérdida. Y por lo tanto es necesario rescatar ciertas cosas, ¿eh? De hecho, esto que os estoy presentando y que lo voy a hacer de manera un poco acelerada en 45 minutos, cuando hacemos una formación así un poco seria en tema de viticultura, normalmente es una jornada entera, son 8 horas de trabajo hablando exclusivamente de toda la parte teórica, etcétera, etcétera. Mañana ya veremos animales, herramientas, no sé qué y no sé cuántos, pero hoy es solamente suelos, teoría, 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 ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a hacer pues, de manera acelerada, pero es algo absolutamente fundamental. Hay que redescubrir esta sabiduría y este conocimiento del manejo de suelos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también con los animales puedes, y no solo puedes, sino que debes entrar a trabajar en las parcelas antes de lo que le haría la mecanización, porque tú no causas daño y te aprovechas de mejores temperos, concepto fundamental también, que no siempre se conoce muy bien. Entonces, con los animales puedes y debes empezar a trabajar antes que lo harías con mecanización, pero también es verdad que cuando se te sequen los suelos, a nosotros ahora mismo se nos están secando ya, ¿de acuerdo? Pues un tractor siempre puedes decir, pues meto hidráulico, le pongo peso encima, no sé qué, no sé cuánto, ya romperá, ya no sé qué. No, nosotros no. Vamos, entre otras cosas porque no queremos, pero aparte porque no podemos, ¿no? La calidad agronómica del trabajo en realidad es muy superior si tocamos los suelos cuando podemos hacerlo, en realidad, que es cuando podemos hacerlo con los animales, me refiero, ¿vale? Todo el concepto este de puntos de tempero, etcétera, etcétera, fundamental, ¿vale? Obliga a replantearse estrategias generales de gestión de un viñedo. Esto es una limitación, y especialmente para empresas grandes, etcétera, etcétera. Todo lo que es programación de trabajos, gestión del viñedo a lo largo del año, de que si se va a poder entrar en un momento una máquina o no, o cuándo, o no, todo eso hay que repensárselo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto requiere una reelaboración de una estrategia de la empresa, del propietario, de lo que sea, en cuanto a manejo, porque al fin y al cabo el tema final es que el manejo de los suelos o los trabajos con el hecho de hacerlos con tracción animal, que no sea una cosa anecdótica, sino que vaya inserto en un sentido, en una filosofía, en una forma de hacer, y por lo tanto todo lo demás debe estar incluido también en esa línea, ¿no? Exige, por lo tanto, una máxima coherencia en lo que sería una gestión del viñedo, ¿vale? Y no ser meramente una cosa folclórica o anecdótica, ¿eh? Y
4 pinceladas del tema de manejo del conocimiento y manejo de suelos, que, como os decía antes, para mí es uno de los aspectos absolutamente fundamentales y que en gran parte, o al menos para gran parte de la gente, se ha perdido y que es necesario de nuevo recuperar o hacer hincapié en ello, ¿vale? Porque el manejo adecuado para mí es un elemento principal del viñedo. Obviamente no el único, obviamente no el único, pero un elemento principal, y más para producciones, como decíamos antes, en lo que queremos es primar la calidad, buscar expresión de cualidades. Bueno, los que os movéis en el mundo del vino ya sabéis de qué estoy hablando. Ahí vemos producir en ecológico y de manera sostenible, fundamental. Hay que replantearse todo y querer hacerlo además trabajando con tracción animal y hacerlo, ojo, hacerlo de manera cómoda y eficaz. Quiero decir, si yo voy a hacer el hecho de trabajar con tracción animal es un fin de semana como una cosa meramente anecdótica o folclórica o para la foto o para no sé qué, pues puedo hacer lo que quiera, pero yo trabajo todos los santos días en que se puede, quiero decir, me puedo pasar semanas enteras trabajando, y eso quiere decir que yo tengo que buscar ergonomía, comodidad, eficacia para el animal, para mí, por un lado, pero al mismo tiempo que para el propietario, para el manejo de los suelos, etcétera, etcétera, vaya todo en consecuencia también, porque si no, mal asunto, ¿de acuerdo? No iremos muy lejos. Bien, muy brevemente y muy rápidamente, cuando contemplamos un suelo, deberíamos hacerlo bajo sus 3 estados, desde la parte física, desde la parte química y desde la parte biológica. Por supuesto, ojo, son interdependientes, Los seres humanos necesitamos fraccionar las cosas para poder entenderlas a veces mejor, pero al final vamos a tener que juntarlo todo, de nuevo. Como la parte microbiológica va a ser objeto de otra de las ponencias, de las charlas de hoy, haremos menos hincapié en eso, ¿de acuerdo? Pero muy brevemente vamos a contemplar un poco algunas cosas que son, por lo menos para vuestro conocimiento, que son de interés. Es decir, que cuando yo vea un viñedo, por ejemplo, y en concreto su suelo, tengo que ser capaz de contemplar tanto lo que es su física, es decir, su textura, por ejemplo, en este caso, suelos con un componente arenoso pero con cascajo a la vez, pero sobre sustrato de roca madre caliza, es Ribera del Duero esto, su parte de estructura, que es diferente, textura y estructura es diferente, una buena estructura, porque esto tiene sus abonados en verde, porque está trabajado con tracción animal, porque no está compactado, etcétera, etcétera. La parte química, esa parte que os decía, que aquí hay un sustrato de roca madre caliza que da pHs que suben, todo y cuanto los suelos arenosos normalmente tienen reacciones ácidas, pHs bajos, ¿de acuerdo? Y la parte microbiológica o biológica, que aquí podemos intuir, vislumbrar, pues con el hecho de que hay una calle sí y una no, un manejo de abonados en verde, sobre la otra se trabaja compost, sobre la otra abonado en verde, etcétera, etcétera, y cómo se trabaja eso a lo largo del año, ¿vale? Y ese concepto global tenemos que desarrollarlo para ver un poquito cómo contemplar un suelo, Y en la parte física es la que más directamente para nosotros es la más importante de todas, porque al fin es el sustento o la prioritaria, no la más importante, es la prioritaria, porque es la que da el sustento para que se puedan desarrollar las otras dos, y al mismo tiempo es sobre la que más fácilmente, trabajando con tracción animal, actuamos y beneficiamos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos influir sobre la naturaleza y la textura de los suelos, muy difícilmente,
¿de acuerdo? Pero el saber cómo son sí que nos da una orientación muy importante sobre sus propiedades, cómo actuar, ¿eh? Es decir, el que yo sepa los suelos que tengo ahí en Rioja Alavesa, predominantemente arcillo-calizas, ¿vale? O calizas muy arcillosas, excepto alguna otra parcela, que será otras características, me va a condicionar el cómo voy a manejar esos suelos a lo largo del año, ¿eh? Y aquí resalto de nuevo esa diferencia entre textura y estructura que hay que integrar también, hay que interiorizar, ¿eh? Para saber de qué estamos hablando. Y las diferencias según los suelos son arcillosos, son limosos o son arenosos, que se producen en cada aspecto, por ejemplo, capacidad de infiltración y de retención, pues son absolutamente diferentes, totalmente diferentes, según sea la naturaleza del suelo, la capacidad de infiltrado, de retener la humedad, el suelo, son totalmente diferentes. ¿Cómo gestionan la materia orgánica? ¿Cómo digieren la materia orgánica? Pues de manera radicalmente diferente. Por lo tanto, por ejemplo, en suelos arenosos tendremos que abonar, en caso de que lo hagamos, en primavera, no en el otoño, porque si no va a lixiviar, vamos a perder, mientras que en los suelos arcillosos tenemos que hacerlo radicalmente al revés, ¿de acuerdo? El tema de la esclerosis, por ejemplo, pues fundamental en este tipo de suelos con partículas muy finas, limos y arcillas, etcétera, etcétera, hay componentes básicos, hay muchas probabilidades de que tengamos problemas de clorosis si tenemos un manejo inadecuado de los suelos, pero muchísimas probabilidades. El tema de la estructura, cómo es diferente según el tipo, el tema de los trabajos que son necesarios y en qué época hacer cada uno de los trabajos, ¿de acuerdo? Y el tema de la flora, ¿eh? Lo veremos ahora después, pero vamos, básicamente por encima, que sepamos que a través del análisis de la flora natural de una parcela podemos conocer mucho sobre cómo es esa parcela, cómo son esos suelos y cómo han estado manejados, porque las floras evolucionan también, ¿eh? Quiero decir, todo esto pues hay que ir integrándolo, porque si no al final, bueno, al menos para mí es importante, porque yo no soy un funcionario que va a labrar y hace esto y ya está, no, soy yo quien decide el cuándo, el cómo, el de qué manera, y todo eso si no lo tengo yo integrado, no va a ser sostenible, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Bien, sobre el estado químico vamos a pasar bastante por encima y sobre el biológico también. Simplemente hacer hincapié en eso, en que la reacción de la mayoría de los suelos de estas zonas son reacciones básicas, o sea, alcalinas, tirando a pHs altos y además con componentes de arcillas o limos, partículas finas y demás, y cómo eso influye, por ejemplo, en posibilidades de clorosis, en cómo influye sobre el suelo, etcétera, etcétera. Mientras que en suelos, por ejemplo, más ácidos, el problema ya no serían tanto la esclerosis como podrían ser, casi seguro, las intoxicaciones por metales pesados, ¿no? En el Bierzo no tenemos problemas con clorosis, tenemos problemas con intoxicaciones de aluminio, lisa y llanamente, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto pues conviene también tenerlo un poquito integrado, ¿de acuerdo? Y luego toda la parte biológica, de la comprensión de los suelos, ¿vale? En general, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un cultivo, la vid, que es un cultivo rústico, pero muy rústico, es decir, realmente es una planta colonizadora. En la ribera del Duero, donde no se puede plantar otra cosa, plantan o viña o centeno. Las tierras buenas eran para el trigo, para maíz, para la patata y demás. Donde no se podía plantar era donde estaban las viñas. Hoy en día se han plantado viñas en todos los lados, pero la viña es una planta muy rústica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando contemplamos un suelo, cuál es el porcentaje de materia orgánica del suelo, ¿vale? De acuerdo, teniendo en cuenta que la viña no es una planta, no son patatas, no son tomates, para empezar. Pero además de cómo está esa materia orgánica en los suelos, porque en muchos casos esa materia orgánica puede estar bloqueada o puede estar momificada, que es diferente,
O sea, yo puedo tener un suelo con un porcentaje de materia orgánica de la leche, pero resulta que está súper compactado, está comprimido, pasos de maquinaria pesada, mucha humedad, no sé qué, y aquello está que no evoluciona. La materia orgánica está así, vale, muy bien, pero aquello no evoluciona, no trabaja. ¿Por qué? Porque está bloqueada, no hay actividad microbiológica, no desarrolla, etcétera, etcétera. Y en cambio en otros suelos es al contrario, la materia orgánica está momificada, es decir, suelos deshidratados o materia orgánica en superficie que sí, la materia orgánica está, pero no evoluciona, ahí falta la humedad, sobra el aire, o hay mucho aire, digamos, oxígeno, pero falta humedad. En los suelos bloqueados el proceso es al contrario, suele sobrar la humedad, pero lo que falta es aire, ¿no? Es estructura. Entonces, el saber de la materia orgánica está muy bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un dato, pero es un dato que hay que interpretar, ¿no? Y hay que saber el cómo hacerlo, ¿eh? Y en este caso nos ayuda mucho más lo que llamaríamos la tasa de actividad biológica, es decir, el cómo está en funcionamiento esa materia orgánica dentro de los suelos, ¿de acuerdo? Y entonces a lo mejor tengo un viñedo, porque estamos hablando de viñas, pero si fuera huerta, que es lo mío de origen, pues sería lo mismo, un viñedo con una tasa de materia orgánica más bajita, pero resulta que está en funcionamiento, está tal igual, pues, y el funcionamiento a lo largo del año, a nivel productivo, a nivel sanitario y a nivel de desarrollo de sarmientos, de vegetación, etcétera, etcétera, es el ideal, ¿no? Entonces, hay que interpretar todo eso. Ya os digo que en general, en el mundo del viñedo, en mi opinión, está un poco sobrevalorado el tema de los porcentajes de materia orgánica y de los humus en suelos. Y esto me ha pasado mucho, por ejemplo, en la zona del Penedés, donde al final he tenido que, porque asesoro a varias bodegas de allí, al final hemos tenido que decir, oye, vamos a ver, ¿qué sentido tiene hacer unos abonados en verde así, incorporar estiércol para criar hierba? Vamos a ver, si al final reduciendo todo mucho se va a equilibrar mucho mejor, ¿no? Vamos a menos, más que hacer más cosas, vamos a hacer menos, que muy probablemente nos irá mejor, ¿eh? Y bueno, este conocimiento de funcionamientos biológicos, pues hay que tenerlo integrado también, ¿eh? Bien, pero en cualquier caso lo que es importantísimo es la parte física y es en la que me voy a centrar, ¿de acuerdo? Y desde ya os digo que los dos grandes peligros para los suelos en la viticultura moderna, que entendemos por moderna, o actual, serían el tema de la compactación y la pérdida de estructura de los suelos, ¿vale? Así, lo digo así, lisa y llanamente, y cada cual que se lo tome como quiera, ¿eh? Podemos discutirlo si queréis, pero esto es absolutamente fundamental, y más en tierras complicadas o suelos complicados, ¿de acuerdo? Compactación, y además en el tema del viñedo, esto se ve agravado porque el tractor pasa siempre por el mismo sitio, y además muy cerca de la cepa, necesariamente, por marcos de plantación, etcétera. No os podéis hacer una idea cómo están los suelos por debajo, lo siento, hasta que no os pongáis. Yo les digo muchas veces al tractorista, lleva una azada detrás del asiento, hombre, lleva una azada y bájate del tractor alguna vez y escarba un poquito a ver qué es lo que pasa, qué estás haciendo debajo, ¿de acuerdo? Es que no nos podemos hacer una idea. Y la pérdida de estructura, otra cosa igual. El paisano que quiere dejárselo aquello como la ceniza, pues estará muy a gusto cuando termine, pero ahí se ha terminado la cosa. En cuanto venga el primer chaparrón, lo tiene todo encostrado, como el hormigón, y a funcionar. Y vuelve a labrar, y otra vez, y así funcionamos. Estos son dos problemones, dos problemones para la parte física de los suelos, ¿de acuerdo? Hay que decir que ahí vemos algunas de las necesidades o de las ventajas que tiene el que un suelo esté bien estructurado, ¿de acuerdo? Y no lo voy a leer porque vamos a lo que vamos, ¿no? Y deciros también que la observación de lo que es el equilibrio de un suelo podemos hacerlo a través de lo que serían evaluación de los perfiles, o sea, una calicata, ¿vale? A través de analíticas, por supuesto, podemos tomar muestras, llevar al laboratorio, nos van a decir esto y tal y cual.
Y podemos hacerlo a través de la vegetación, de la observación, de la vegetación y de la flora presentes, ¿vale? Y esto de manera, de verdad, cuando se desarrolla un poquito la habilidad de una forma muy intuitiva y muy certera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la vegetación puede ayudarnos a entender cosas que están pasando, ¿de acuerdo? La vegetación que se da de manera natural, no si la he sembrado. Bueno, si la he sembrado, ¿vale? Y en determinados tipos, eso es otro de los viñedos viejos de Ribera del Duero, como estaban, de esos que digo yo, que en esos suelos o se sembraba centeno o viñas, ¿vale? Y vamos a hablar 4 cosas también de estrategias de gestión, ¿vale? Pero bastante así por encima, para que tengáis algún concepto, alguna idea, alguna referencia. Y bueno, si alguien tuviera algún interés en algún momento, pues que ya preguntaría o lo que quisiera, ¿vale? Tengo que decir que, grosso modo, vuelvo a decir, grosso modo, porque por supuesto, como en todo, hay personas conscientes, más habilidosas o más interesadas o demás, pero que en general existe una gran inconsciencia, un desconocimiento en cuanto a manejo de suelos, ¿vale? Y en muchos casos se funciona por rutinas, Es decir, el vecino se ha puesto a labrar, pues ahora toca labrar, ¿vale? Pero labrar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Me explico? Entonces, aquí es donde digo yo que hay que reaprender una cierta sabiduría en el manejo de suelos, ¿vale? Sobre todo, una sabiduría a nivel de tierra, para que nos entendamos, del que desarrolla los trabajos, que sería el saber el cuándo y el cómo de los trabajos, de las intervenciones, ¿vale? Esto, por lo menos, quien vaya montado en el tractor, que esto lo tenga integradísimo, Pero además también el del por qué y el para qué hacemos las cosas. Y si en una empresa hay un jefe de campo o un enólogo o no sé qué, esto lo tiene que tener. Quiero decir, aunque no sea el tractorista el que lo tenga, por lo menos el jefe de campo o el enólogo o el propietario o lo que sea, tiene que saber el por qué y para qué se hacen las cosas. Y al final tener una filosofía clara, una ética clara de trabajo de los suelos, ¿de acuerdo? Bueno, eso es Ribera del Duero también. Bien. Y por ejemplo, en cuanto a manejo de suelos, grosso modo podríamos decir que podrían haber como 3 estrategias. Vamos a ver, lo que llamaríamos un enervamiento permanente, ¿vale? Es decir, yo siego la hierba que nace, ¿de acuerdo? Y no labro nunca. Bien. Por la experiencia que vamos teniendo, esto es posible o interesante en Rías Baixas para albariños, en Guipúzcoa para el Chacolí. En el resto de península ibérica empiezan a haber problemas serios ya de competitividad con el viñedo y merma de vigor vegetativo o de producción, ¿de acuerdo? Podemos seguir estrategias de enervamientos parciales, es decir, o bien en el espacio o en el tiempo. Por ejemplo, no, dejo el centro de la calle, lo dejo siempre enervado, y lado de la cepa lo controlo, la hierba, ¿de acuerdo? O decir, no, una calle sí y una no, o decir, no, durante todo el invierno hierba y luego durante la primavera, ¿vale? Esto son técnicas en general, mucho más interesantes para lo que sería la generalidad del resto de zonas o climas de la península ibérica, ¿de acuerdo? O recurrir a lo que llamaríamos un laboreo consciente del suelo. Por lo tanto, aquí queda ya un poco descartado este funcionamiento por rutinas que decíamos de mantener suelos siempre perfectamente labrados y limpios y demás. Yo esto no lo contemplo, no me interesa, ¿vale? Personalmente, mi opción personal es esta, aunque trabajo también con esta, haciendo mucho hincapié en este consciente, ¿vale? Y es esa mi opción por las características de las parcelas y de las zonas donde trabajo, etcétera, etcétera. Bien, pero en cualquier caso, las 3 prioridades a favor del desarrollo del viñedo serían, y por este orden, por eso lo de prioridad,
El control de compactación y búsqueda de estructura, primer punto, la física de las tres partes, la física. Segunda, el control del enervamiento de la vegetación espontánea o cultivada y, en último caso, las estrategias de fertilización. Y digo en último caso porque a veces podemos tener la tentación de empezar por aquí y echar no sé qué cantidad de compost y de no sé qué y no sé cuántos sobre un suelo que está desestructurado o está compactado, no sé qué, ¿y para qué sirve eso? Mientras no creemos las condiciones, al final esto no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Por eso lo de prioridades, ¿de acuerdo? Oye, tú cuando dejes sacar las tarjetas, me dices, que yo voy perdido de tiempo. Entonces, ¿de acuerdo? Una cosa vendrá detrás de la otra y lo primero, restablecer las condiciones, luego controlar la hierba y luego ya veremos en temas de fertilización. Ahí vemos tema de compactación de suelos, en qué influye, y deciros que es una de los aspectos en los que más rápidamente vamos a empezar a notar beneficios o mejoras si empezamos a trabajar conscientemente, sea con tractor o sea con animales. Lo que pasa es que trabajando con animales es obligatorio trabajar conscientemente. Entonces es un pum, ya lo tienes sí o sí, ¿de acuerdo? Bien, ahí vemos cuáles son los problemas a los que lleva la compactación. No voy a insistir. Por ejemplo, eso es el altiplano de la provincia de Burgos a 1000 metros de altura sobre suelos calizos, no, lo siguiente, o sea, yesos, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Eso que ahí habrían una serie de problemas precisamente de clorosis en las hondonadas, etcétera, etcétera, que venía condicionado porque había un problema de compactación brutal, ¿de acuerdo?, en las roderas, porque ese tipo de suelos hay que manejarlos de manera exquisita, exquisita. 10 minutos, muchas gracias. Bueno, el tema del enervamiento y el control de la vegetación. Parto de la base de que una ligera cubierta herbácea o un abonado en verde es una estrategia interesante, es decir, la hierba en realidad puede convertirse en un eficaz aliado o debe convertirse en un eficaz aliado de manejo de suelos. Y ahí vemos algunos de los aspectos que facilita. Ahí veis algunos de los temas que facilita el hecho de que exista una cierta o adecuada cubierta herbácea, eso sí, en la mayoría de nuestras zonas, ¿vale? Controlada, porque si la cubierta es demasiado abundante o demasiado vieja, puede producirse procesos de obstaculización, es decir, puede haber un exceso de competencia, ¿de acuerdo?, que lleve a mermas en vigor vegetativo o en producción. Y si no hay una cubierta natural suficientemente satisfactoria, pues cabe la posibilidad de sembrarla, ¿de acuerdo?, abonos verdes, por ejemplo, eso, ¿de acuerdo? Aquí vemos, esto es una mezcla sembrada, una calle sí, una no, porque esa se echa compost y se labra después, una sembrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Y los intercepas se mantienen controlados. Bien, eso es Ribera del Duero también. Bien, el tema de la fertilización, como decía antes, lo primero, examinar la necesidad que puede haber, después de haber restablecido las condiciones de la parte física y demás, y después ya desarrollaremos una estrategia de fertilización, pero no empecemos al revés. Bien, en mi opinión, la labranza puede ser un método óptimo para la expresión de las potencialidades del suelo, y mejor aún si la hacemos con tracción animal, pero debemos realizarla, sea como sea, de una manera o de otra, conscientemente, y siempre adoptando algunas precauciones, ¿vale? Por sí mismo, el trabajar con tracción animal no es una panacea de nada, ni es una garantía de nada, ¿de acuerdo? Es un añadido, un plus, pero no una garantía de nada. Si todo lo anterior
no se controla, claro, obviamente. Ahí vemos cuáles podrían ser, a mi entender, cuáles son los objetivos de una labranza bien llevada. La labranza o ayuda a mejorar la estructura, permeabilidad y capacidad de retención del suelo, o ayuda en la gestión de la materia orgánica, o ayuda en el control del enervamiento. Si no ayuda a alguna de esas tres cosas, no hacemos, mejor no hacer nada, mejor que estarnos quietos, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso, lo que es urgente es adaptar nuestras actuaciones al suelo, y no al revés, ¿eh? Y más todavía si tenemos una orientación o una idea de trabajar en ecológico. Quiero decir, es que esto es de cajón, ¿vale? Bueno, de temas de marcos de plantación, por ejemplo, ese viñedo, que es un viñedo que está 1,5 m por 1,5 m, o ese que es una garnacha vieja en la zona también de Ribera del Duero, o ese que es aquí arriba, todo esto son viñedos viejos, estrechos y tal y cual, ¿vale? O es más estrecho todavía, porque eso es 1 por 1. Es una parcela experimental, pero es una parcela que está a 1 por 1 m, ¿vale? Y además sobre un suelo que es arena pura. Bien. O estos mucho más propios de aquí de la zona, por ejemplo, esto es aquí arriba, al lado de entre La Guardia y el Villar y demás, con sistemas de conducción ya más... vale, pues esto, bueno, por cierto, aprovecho para decir que las chicas también labran, ¿eh? Y lo hacen, por cierto, muy bien, algunas de ellas. Entonces, todo este tipo de técnicas, de manejos, de sistemas de conducción, etcétera, etcétera, lo mismo que el tema de herramientas más antiguas, más modernas, técnicas de trabajo, técnicas de tratamientos. Esa finca en Francia, Pontécané son 186 hectáreas y se trabajan íntegramente, con animales. Claro, tienen 12 animales trabajando todos los días. O la utilización de los animales para otras cosas, por ejemplo, extraer las vendimias, ¿vale? El tipo de guarniciones a utilizar, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso lo tendremos que dejar para otro año, para otra ocasión, ¿vale? Para no... Bien, pues muchas gracias por vuestra paciencia y como casi seguro que tendré que irme relativamente pronto porque los animales están en el campo y trabajando. Si hay alguna pregunta así breve, me quedan unos minutitos, ¿no? Si hay alguna pregunta o alguna cosa que os suscite interés o no interés o en la que discrepéis totalmente, pues... Yo quería saber qué diferencia hay entre utilizar un motocultor y tracción animal, porque claro, cuando has hablado de que pasa un tractor, no pesa mucho compacta el suelo, pero un motocultor no pesa mucho un tractor, entonces ¿qué diferencia hay entre usar? Pues de entrada, lo que lleve detrás el motocultor, es lo importante, saber qué es lo que lleva detrás. Pues si llevas una fresa, por ejemplo, y el trabajo es de fresado de los suelos y en una capa muy superficial, estás provocando normalmente una desestructuración muy fuerte de la capa superficial del suelo y al mismo tiempo una suela de labor en una capa relativamente superficial del suelo también. Es verdad que aquí la compactación no viene provocada por el peso de la herramienta, sino por la forma de trabajo. Entonces, un motocultor puede ser como todo, como un tractor, como un rotobat, yo no soy talibán de nada, puede ser una muy interesante herramienta para algunas cosas. Para hacerlo de por siempre, de continuo, no me parece interesante, ¿vale? Y luego, otra diferencia, es decir, o sea, respecto a esto que te he dicho, trabajando con los animales generamos otro tipo de estructura, o buscamos generar otro tipo de estructura, ¿eh? La mayoría de las veces lo conseguimos, hay veces que... y la otra gran diferencia es en los ritmos de trabajo, ¿eh? Es decir, yo en Navarra estoy cansado de trabajar tierras que me las han dado a mí porque antes las hacían con motocultor, que era la única forma de hacerlas, y me las han dado a mí porque, claro, les quito el trabajo, por decirlo de alguna manera. Es decir, con un motocultor tú te eternizas para hacer algo, y con los animales, pues la cosa va más ágil. En relación a la materia orgánica, ¿qué niveles consideras mínimos
¿Y cómo sabéis diferenciar entre que está modificada, si está mineralizada o...? Pero necesitaríamos otra charla, ¿no? Entera. Bueno, tengo que hacerlo muy breve, lo siento. Entonces, espero que comprendáis bueno, pues el contexto. Bien, vamos a ver, es que eso depende muchísimo de los suelos. Un suelo arenoso, por ejemplo, va a tener contenidos de materia orgánica en principio mucho menores, porque primero la digiere mucho más rápidamente. Además necesita esa materia orgánica de una forma, más que de no otra. Bien, pero para responder a tu pregunta, para que no digas, te has salido por la tangente y no me has contestado, te diría que en tema de viñedos, contenidos en materia orgánica de 0,7, 0,8 pueden ser, a partir de ahí pueden ser perfectísimamente suficientes si están en trabajo. Si es una parcela que está compactada, bloqueada y te da un 0,8, dices, tenemos un problema serio, ¿me explico? Ahora, si está activada, está digiriendo materia orgánica, pero el resultado final es un contenido de 0,7, 0,8, pues si tiene el 1, pues mejor. Pero en suelos de viñedos, en la mayoría de los casos, excepto para mí, los suelos que hay por aquí son muy buenos, para los que yo trabajo en otras zonas, ¿me explico? Son muy buenos, pero los suelos de viñedos no son suelos de huerta. Entonces en huerta tú buscarás, ¿vale? Si vas a hacer patatas, buscarás no sé qué, y en viñedo no lo necesitas. ¿Qué aparato lleva detrás del animal? Buena pregunta. Ya, claro, es que no se puede todo. Sí, es que depende de la época del año, pero grosso modo, podríamos decir que trabajamos con dos técnicas que serían la utilización de una pequeña vertedera y de caballonador, sí, un poco modificada, mejorada, pero para que nos entendamos sí, y arado, lo que por aquí se llama de caballonador, curvo, borracho, etcétera, etcétera, para los trabajos de primavera, y luego utilizamos sistemas de cultivador o de reja ancha para los trabajos más de finales de primavera, principios de verano. Depende de la época del año y de cómo estén los suelos, tenemos que utilizar una herramienta u otra, ¿vale? Pero eso es objeto de toda otra... Lo siento. Pues a mí me gustaría que me dijeras, es que no me puede entrar muy bien cuando has hablado de los herbicidas. Sí. ¿Qué problemas producían en las plantas, en la raíces de las plantas? Sí. Bueno, hay una serie de efectos sobre la parte biocida del herbicida, ¿vale? Pero bueno, ahí no voy a entrar. Sobre las raíces del suelo, el problema, o sea, sobre el suelo, mejor dicho, el problema básicamente es que si es un herbicida generalizado, no únicamente sobre el renque, sino generalizado, la raíz se viene arriba, la raíz se vuelve superficial y pierde la profunda, ¿vale? En el caso de la cepa. Y además el herbicida lo que hace es desestructurar la parte del complejo arcillo-húmico, las arcillas superficiales del suelo, les hace perder la estructura. Por eso los suelos que han estado manejados con herbicidas son muy característicos, se reconocen fácilmente, porque el lava, esa arcilla va desapareciendo y al final se quedan los guijarros, las tálicas, y los suelos los reconoces muy fácilmente, aparte de por esa especie de líquen que crece por encima, ¿no? Sí, pero sobre las raíces el problema es que los herbicidas, ojo, si no tuvieras, vamos a ver, el efecto final es la raíz se viene arriba, se queda en una raíz superficial, ¿vale? Y pierde la raíz profunda. Y esto para las épocas, por ejemplo, de sequía, pues es muy problemático, porque, claro, donde está la humedad es abajo. Yo no lo termino de entender eso, porque si este es el herbicida de arriba, mata lo que hay de arriba. Entonces, ¿cómo la raíz se va donde está matando el herbicida? Claro, vamos a ver, una de las ventajas, entre comillas, del laboreo es
que tú consigues que la parte radicular de la planta se quede por debajo de los... No, nosotros labramos 7, 8, 10 centímetros de profundidad, ¿vale? Entonces, de ahí para abajo y al mismo tiempo almacenar la humedad en profundidad, con lo cual la planta se va a ir a buscar abajo. Cuando tú no... Esto pasa igual con los franqueados, por ejemplo, cuando en la cepa, pues si tú haces una plantación y el primero o segundo año no controlas un poco los pies, en la inmensa mayoría de los casos la parte injertada echa raíces y franquea, y si no lo controlas, al final pierde la americana y se llega a quedar, digamos, la raíz del injerto, ¿vale? Entonces, con el tema de los herbicidas pasa igual, agravado un poco. La planta, buscando el agua fácil en cuanto llueva, se viene a la parte superficial, ¿de acuerdo? Pero, digamos que se olvida de la época de las vacas flacas y de la parte profunda, ¿vale? Y entonces suelen ser viñedos muy problemáticos. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos que volver a labrar un viñedo que ha estado varios años con herbicidas, los primeros años tenemos que ir muy poquito a poco. ¿Por qué? Porque como te cargues la raíz superficial, que la tienen arriba del todo, ya no le queda nada a la planta, se secan muchas. Entonces tenemos que hacerlo en un plan de 2-3 años, conseguir suelo suficiente para que al mismo tiempo la planta genere raíces profundas propias. ¿Y la cubierta vegetal no podría valer para eso? Sí, en parte sí. ¿Para que la cepa vaya hacia abajo? Sí, en parte puede servir, efectivamente. Mi opinión es que tienes que manejarla de alguna manera, tienes que gestionarla. Dejarla permanentemente es problemático, y más en los suelos arcillosos. No hemos tenido tiempo, ¿vale? Va todo muy rápido, lo siento. Los suelos arcillosos, una de sus particularidades está en que en las épocas de sequía se cuartean y se resquebrajan con mucha facilidad, y eso es una fuente perfecta de evaporación de la humedad, ¿de acuerdo? Entonces, la forma tradicional de controlar eso es creas con la propia tierra una capa de tierra suelta, que es la que impide la transpiración del suelo, ¿no? ¿Tener una cubierta vegetal bien segada? Sí, pero no es suficiente. En mi opinión, no es suficiente. Con todas las... Eso es, para conseguir crear el mulching necesario para impedir totalmente la evaporación del suelo en un suelo arcilloso, estoy diciendo, ¿eh? En un suelo arenoso podría valer. Ahí tendrías otro problema, que es el problema de competencias con recursos propios del suelo, por la parte de la vegetación, de la hierba. Pero en los suelos arcillosos hay que ser muy exquisito en eso, porque, bueno, lo siento, es que si no, Gonzalo me echará, y con razón. Es decir, habría mucho que hablar, pero es que lo tenemos muy trabajado, porque en el PND ya hemos hecho. Estoy mirando con ello y no perdido. Estoy mirando con ello y un poco perdido. Entonces, se puede contactar contigo para hacer estas preguntas en el momento. Si alguien, os digo, si alguien tiene curiosidad o le apetece, este fin de semana que viene, el 12-13, sábado y domingo, hacemos la asamblea de la Asociación Nacional de Tracción Animal, la hacemos en el Villar, entre el Villar y La Guardia, y el domingo por la mañana haremos unas demostraciones en campo, trabajaremos con los animales en campo y tal y cual. Si a alguien le apetece subirse al Villar La Guardia a las 9:30 en la plaza del Villar el domingo, si a alguien le apetece, por curiosidad. No sé si puedo hacer una última pregunta. No sé, eso pregunta a Gonzalo. No, ¿sabes? Es en relación con esto del herbicida y la pregunta, en relación con el efecto secundario de los herbicidas, y la pregunta sobre el plantar unas hierbas, o sea, ¿cómo has hecho esto? Abono verde. Eso es abono verde. Sí. Y yo me pregunto si lo que ocurre es que el que haya unas raíces de hierbas superficiales, sí, en vez de ser una amenaza para la raíz de la hierba, lo que es un estímulo para que vaya hacia abajo. Claro. Es eso, ¿no? Igual. Es el efecto que os decía yo del laboreo de los primeros centímetros del suelo, es el mismo efecto, o sería comparable, ¿vale? Se
lo que quieres tenerlo todo limpio, y que no haya nada, lo que hace es que digamos que la raíz diga, bueno, pues yo me voy a lo fácil, ¿no? No, esto es otro caso, Un suelo perfectamente labrado y demás, está labrado y la raíz tira hacia abajo, es verdad. Aquí el problema es de gestión de materia orgánica y de problemas de compactación y de su estructuración, es otro tema. Es otro tema.